Al inicio del curso de anatomía, hablábamos que anatomía se subdivide en una parte macroscópica, que se conoce como macroanatomía, y una parte microscópica que es la histología como tal o microanatomía. En este primer curso de la anatomía uno, en el curso de anatomía uno, la parte de microanatomía está específicamente orientada hacia la embriología, teniendo como anatomía 2 la histología. Entonces, con este video pues comenzaremos a hablar sobre la embriología, es decir, el estudio del origen del ser humano, cómo desde una célula unicelular termina en un organismo multicelular, multiorgánico, con múltiples funciones y tan complejo como lo es el ser humano. En este curso, que son pocos temas realmente relacionados o que explican la embriología, vamos a hablar desde los diferentes puntos por donde pasa el ser humano en su vida intraembrionaria. Desde que son dos células, como lo son el ovocito y el espermatozoide, con su unión y la formación del cigoto, que es la primera, la célula primordial, termina pues en un ser humano, con los diferentes estadios y las diferentes semanas que son pues las primordiales en el desarrollo y luego pues en el consiguiente crecimiento de este embrión, pasando a una etapa de feto y por supuesto hasta el final de las 40 semanas o 9 meses lunares, que se conoce pues como un recién nacido. Pues esas diferentes etapas son las que veremos en esta parte de embriología, que es prácticamente la anatomía 1. Es necesario conocer muy bien los términos. Hay términos muy importantes que es necesario que se comprendan, porque estos términos van a ser importantes en una etapa, dejarán de serlo en la siguiente y aparecerá otros a medida vayamos avanzando las diferentes etapas o estadios en el crecimiento pues del ser humano. Pues entonces, con este preámbulo, iniciamos el fascinante mundo de la embriología. Ok, entonces comenzamos hablando, eh, permítanme, que el hombre pues, que es la parte esencial pues del objeto de la medicina, como un ser vivo, pues, es semejante a muchos otros. Y todos, pues, contemplan un desarrollo similar, pero similar en referencia a la simplicidad biológica en la cual pues se va desarrollando, despojado pues de cualidades que se van apropiando pues a medida va avanzando. En este contexto de la vertiente cualitativa, pues la visión que obtenemos del hombre pues queda muy distante de todos los demás seres. Para conocer el cuerpo humano, vamos a, vamos a hacer un estudio, pues que es realmente el estudio del principio del hombre, en el cual pues tiene un origen. Que ha fascinado pues a diferentes culturas conocer el desarrollo, de dónde viene el hombre. Entonces, ya los antiguos sabios en algún momento pues se preguntaban o era una situación fascinante pues el origen de la vida. Es decir, ¿en qué momento comenzamos a vivir? ¿En qué momento somos un ser vivo? ¿En qué momento somos un ser pensante? El origen, pues, es esas dos células que veíamos en esa imagen anterior. Un, regresemos, un ovocito y un espermatozoide.
Este es en sí el origen de la vida. La fecundación de este ovocito por este espermatozoide. Ese es en realidad el origen de la vida. Pues de eso trata en sí pues la embriología. Decimos pues que de una célula simple, como veíamos allá en la diapositiva anterior, pues llegamos a un neonato o un recién nacido. Es en sí pues un proceso de desarrollo que representa una integración impresionante de diferentes fenómenos que cada vez se van volviendo más complejos. El estudio de estos fenómenos que generan la vida es a lo que se le conoce o es a lo que se le denomina como embriología. En sí, pues la embriología es una especialidad que va a estudiar la formación del desarrollo del embrión hasta su nacimiento. Este desarrollo pues comienza con lo que decíamos al principio, la fertilización. Cuando un espermatozoide fertiliza, que no es más que la ruptura de una corona radiante y la liberación de las enzimas del acrosoma, que es una parte importante de la cabeza del espermatozoide, cuando estas estructuras de defensa se rompen y el espermatozoide penetra al ovocito y se da el intercambio de material genético, la carga genética que trae el espermatozoide con la carga genética que tiene el ovocito, esa combinación es lo que genera una nueva vida. Eso es lo que da origen al paso o al desarrollo de la siguiente etapa, de dos células unicelulares a una célula bicelular en ese momento, pero que se convertirá en una multicelular, que es el cigoto. Es decir, que el primordio del ser humano es el cigoto, porque ya es una célula con la doble carga genética que viene del padre y proporcionada por la madre. El campo de la embriología pues abarca investigaciones de factores tanto moleculares, celulares, estructurales, que van a contribuir a la conformación de un nuevo ser o de un ser o de un organismo. Es importante debido a que aporta el conocimiento esencial para poder integrar estrategias de atención de la salud. ¿Con qué objetivo? De lograr resultados positivos en la reproducción. Es sin duda un gran avance los conocimientos que se tienen hoy en día en la reproducción del hombre. A tal grado que podemos tratar enfermedades de tipo congénitas o de tipo hereditaria, tratarlas aún dentro del el útero, del útero materno. Entonces, son avances tan importantes, pues, en las cuales también se puede modificar el código genético. Pero son situaciones que todavía tienen mucho que ver con la ética médica y pues con lo que es pues considerado bueno y también pues considerado malo. Pero eso no es papel de nosotros, no es papel del médico juzgar esa situación. El papel pues de nosotros es conocer el desarrollo natural, normal de un embrión para poder después estudiar las patologías que afectan a estos procesos. Por ende, nuestro enfoque principal es el desarrollo del ser humano en condiciones normales. No sin antes mencionarles que durante el proceso de esta parte de la anatomía abordaríamos las patologías congénitas y situaciones pues que pueden llegar a afectar el feto. Que dicho sea de paso, o mejor me adelanto a decir que esa rama se llama teratología. Entonces, las estrategias de atención en salud pues han mejorado teniendo conocimiento de los diferentes procesos que se desarrollan durante la conformación del embrión y por ende llegar al feto para terminar en un recién nacido. Esto nos ha permitido pues el desarrollo de nuevas técnicas para diagnóstico, tratamientos prenatales, procedimientos terapéuticos que resuelven pues problemas vinculados
hasta con la infertilidad. Y también pues nos ayuda para prevenir pues también defectos congénitos que son la principal causa de mortalidad neonatal o de mortalidad también infantil. A la vez, pues, también nos ayuda a comprender y a estudiar los efectos postnatales que son, pues, a largo plazo. Las capacidades cognitivas, ¿verdad? Las características conductuales, cómo se ven estas afectadas por las diferentes experiencias prenatales, los factores, pues, también como el tabaquismo, la nutrición, el estrés, la diabetes, y la hipertensión, en fin, diferentes patologías que afectan al buen desarrollo intrauterino o desarrollo fetal. También pues las experiencias prenatales combinadas con factores moleculares y celulares pueden determinar nuestro potencial para desarrollar ciertas enfermedades en la edad adulta, como también que pueden ser pues como el cáncer o también pues trastornos cardiovasculares. El desarrollo prenatal pues tiene muchas consecuencias sobre nuestra salud, tanto a corto como a largo plazo. Esto pues hace que la embriología y el estudio de la embriología, también el estudio del desarrollo fetal, sean pues un tema muy importante para los profesionales pues de la salud y de nosotros como tales. De, de una misma manera, pues, eh, la, la mayor parte, pues, de los profesionales de la salud, los diferentes niveles de atención en salud, nos permite también interactuar con las mujeres, pues, edades reproductivas, lo que crea, pues, realmente un potencial para que la atención médica en salud vista desde odontología, oftalmología hoy en día, medicina, enfermería, en fin, pues todos trabajamos y hacemos un impacto en la evolución de los diferentes procesos en el desarrollo fetal y por ende pues podemos llegar a evitar el desarrollo de complicaciones en un futuro recién nacido o de un feto en formación o pues de un embrión. Ese es el objetivo pues del estudio de la embriología, evitar esas consecuencias. El desarrollo humano, las fases iniciales del desarrollo humano, decimos pues que es un proceso continuo. Este proceso inicia cuando un ovocito de una mujer es fecundado por un espermatozoide. Pero también tendríamos que remontarnos a un principio, que es cuando un ovocito se forma. Un ovocito se forma en un óvulo de una mujer. Y tanto el hombre como la mujer en este proceso somos completamente diferentes. La mujer nace con su carga completa de ovocitos en una etapa de dictioceno o una etapa inmadura que a medida va desarrollándose, o mejor dicho, en su etapa de desarrollo, perdón, en su etapa de desarrollo intrauterino, la carga de ovocitos se hace completa y la niña, la recién nacida, nace con su carga completa de ovocitos, los cuales se irán madurando a medida alcance su madurez y se dé pues la menarquia. La menarquia, que es cuando inicia la menstruación o comienza a verse pues el sangrado menstrual. Esa es la señal de que ha comenzado el periodo en el cual mes a mes un ovocito, un óvulo como tal, se irá liberando, en el cual pues pasa por un proceso de maduración que tarda aproximadamente 28 días y llegando a su etapa terminal, ese se rompe una parte, que ya veremos más adelante, se rompe una parte del óvulo, del ovario y se libera ese ovocito.
ese ovocito está listo para ser fecundado. Y aquí entra la parte masculina. El hombre cuando nace, nace sin ninguna carga de espermatozoides. Estos comienzan a producirse cuando el hombre pues alcanza su madurez. Y esa madurez pues también tiene que ver con su etapa de desarrollo aproximadamente a los 12 años. Que entre 10 a 12 años. Y es cuando los espermatozoides comienzan a producirse. Por eso la mujer tiene una etapa de vida reproductiva o digamos de fertilidad que ronda entre los 25 y los 35 años. 25 y 30 años. Son los momentos donde la mujer pues tiene sus mejores óvulos, por decir así. Ahora bien, los óvulos comienzan a liberarse a partir pues de los 12 años, cuando aparece la primera menstruación, la cual pues depende de diferentes factores para que estos aparezcan. Como muy temprano la primera menstruación se puede dar 8, 9, 10 años, como tan tardío como los 18 años. Entonces, esto pues será mes a mes, de forma paulatina, de forma continua, que se irán liberando estos ovocitos. En el hombre es diferente. El hombre va a estar produciendo espermatozoides continuamente. Y estos espermatozoides son producidos en unas células específicas que se llaman células de Leydig, las cuales son dentro de los testículos y los cuales se van a guardar en unas bolsas, por decirle así, que en realidad es una conformación de diferentes túbulos, conocidos como túbulos seminíferos, que es epidídimo, que están en el polo superior de cada testículo. Estos van a ser enviados hacia una glándula seminal que se encuentra en la parte posterior de la próstata y pues liberados en cada eyaculación. Los espermatozoides liberados pues son depositados en la vagina y estos pues van a pasar por un periodo de maduración que dura aproximadamente 7 a 8 horas, en la cual pues ellos adquieren las capacidades para poder fecundar. Cuando un espermatozoide, solo uno es el que tiene la capacidad de fecundar al ovocito. Es decir, que cada uno de nosotros somos el espermatozoide ganador. Somos el que logró alcanzar al ovocito y pues fecundarlo. Y por ende, pues a la vuelta de los 8, 9 meses, 7 para algunos, pues nacimos. Entonces, la unión del ovocito con el espermatozoide pues son los que dan origen a conformar pues un cigoto unicelular, que es una única célula con doble carga genética, tanto materna como paterna. Entonces, pero todo este proceso tiene diferentes momentos en el desarrollo específicamente de el espermatozoide y el ovocito. Son procesos celulares pues de división, migración, muerte programada, que se conoce como apoptosis, diferenciación, crecimiento y reorganización. Todos estos procesos son los que van a terminar en un ovocito fecundado, es decir, una célula totipotencial. Quiero que se familiaricen con ese término: célula totipotencial o célula multipotencial, o el término más top o más de moda hoy en día, célula madre. Entonces, que es una célula sumamente especializada. ¿Por qué? Porque de ahí se genera la vida como tal. De ahí, de esa célula, de esa unicélula, de ese organismo unicelular que es el cigoto, vamos a generar el ser humano.
La mayoría de los cambios del desarrollo pues ocurren durante los periodos embrionario y fetal. Cambios, no crecimientos. Ojo con esto. La mayoría de los cambios del desarrollo ocurren durante los periodos embrionario y fetal. Sin embargo, también se producen cambios importantes durante los periodos tardíos del desarrollo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el desarrollo del cuerpo humano es completamente un proceso intrauterino. En el periodo postnatal, en el periodo o neonatal, que son las primeras 4 semanas de la vida extrauterina, que es lo que conocemos también como recién nacido, en este primer periodo, pues lo que vemos es crecimiento. Posiblemente algunas situaciones se puedan dar en estas primeras 4 semanas, como por ejemplo el comienzo del cierre de las fontanelas, pudiera ser un caso. Más tardíamente, por ejemplo, el desarrollo de los senos paranasales, que lo hablamos allá cuando veíamos los huesos del cráneo, los huesos del macizo facial. Y algo otras situaciones como el desarrollo del habla, el caminar, pero en sí la conformación, la diferenciación de órganos, la especialización de los órganos, el funcionamiento de los órganos, son situaciones que se dan de forma intrauterina. Entonces, los periodos tardíos, pues, son el periodo neonatal, que decíamos las primeras 4 semanas, la lactancia, el periodo de lactancia, o el recién nacido ya no se conoce como recién nacido, sino que después de los 28 días o de las primeras 4 semanas cambia su nombre a lactante. Y ese término o ese apelativo de lactante le va a durar todo el primer año de vida. Y luego entramos pues en la etapa pues de niñez, que esta etapa de niñez es desde los 2 años, ¿verdad? Prácticamente a partir de los 2 años hasta la pubertad. Eso es la niñez. En otras literaturas se habla también del preescolar. Son otras situaciones que viene a ser el niño hasta los 7 años. Pero para cuestiones prácticas, porque no es pediatría que estamos estudiando, sino que estamos hablando de embriología, para periodos prácticos yo quiero que conozcamos como periodos intrauterinos, el periodo embrionario y el periodo fetal. Periodos extrauterinos, o sea, después del nacimiento, recién nacido o neonato, primer mes, primeros 28 días. Lactante, de los 28 días hasta que cumple un año. A partir de ese segundo año, hablamos de niñez. Y eso llega hasta la pubertad, o sea, hasta que ve su primera menstruación la niña y hasta que comienzan a ver los cambios hormonales en el niño. Y a partir de los 11 años, 12 años, comienza pues lo que conocemos como la adolescencia. Y este periodo llega pues hasta los 19 años de vida. Pero vuelvo a repetir, podemos encontrar datos como preescolar, que es a partir de los 7 años y que llega hasta los 12, que es donde empieza la adolescencia. Algo muy importante que necesito que quede claro es, en una clase anterior hablábamos de carácter y de personalidad. La personalidad pues es algo que nacemos con ella, y el carácter se comienza a formar o se comienza a crear como tal a partir de los 7 años. Esa es la etapa en la cual el niño comienza a formar su carácter. Es el momento donde podemos moldearlo, por decirlo así, podemos moldearlo y podemos hacerlo pues una persona autodependiente o una persona codependiente, una persona con diferentes tipos de carácter que pueden marcarlo de forma positiva o marcarlo de forma negativa, donde podemos influir de cualquier manera y donde las nuevas tendencias que estamos viendo en el mundo nuevo están actuando pues para modificar patrones de conducta, que ya es otra cosa que no tiene que ver con el carácter,
pero es un tema tan árido que en el cual pues vamos a crear debate y no es esa mi intención. Como quien dice, cada quien sus mañas y no nos vamos a meter en ese problema. Entonces, en eso pues es el desarrollo pues del ser del ser humano. Aquí pues tenemos las diferentes fases iniciales pues del desarrollo. Ilustramos pues el desarrollo de un folículo primario, que el folículo primario pues es al interior de un óvulo. Eso es el primordio de los ovocitos, los folículos, que es el conocido como el folículo ovárico, que es el que contiene un ovocito. Cada folículo primario en cada mes pasa por un proceso de maduración. Y gracias a ese proceso de maduración llega a una fase de ovulación, que es donde se libera el ovocito. El ovocito en la fase menstrual, que ya es cuando el ovocito que no ha sido fecundado se cae, que es cuando vemos el sangrado, esa es la señal de que el ovocito que no se fecundó, pues se cae. Porque la matriz, hay que tener en cuenta que a la par del desarrollo folicular, que es la fase de maduración que se está dando a nivel del ovario, a nivel de la matriz, del endometrio, que es la capa interna del útero, se está dando otro proceso de preparación para poder albergar a un ovocito fecundado. ¿Qué es lo que quiero explicar con esto? Que cada mes la mujer, el sistema reproductor de la mujer se prepara para albergar un ovocito fecundado. Cada mes la mujer, su sistema reproductor se prepara para albergar una nueva vida. Y si esto no se da, pues se cae y es el sangrado que estamos viendo en la menstruación. Entonces, estamos viendo el ovocito que se madura, el folículo que se madura para conformar un ovocito, el cual pues al final del ciclo menstrual, él pues se libera, se erosiona la superficie del óvulo y se libera un ovocito fecundado. Y eso pues son las diferentes fases que vamos a ver pues más adelante en el desarrollo de un folículo primario. Las diferentes fases, la fase menstrual, la fase proliferativa y las fases pues de maduración. Ahora, el desarrollo humano como tal comienza cuando el espermatozoide fecunda a un ovocito. Prácticamente esta etapa, si se llega a dar, se da en el día, se espera que se dé en el día 14 después del inicio de la última menstruación normal. Adelanto algo. Cada mujer tiene una etapa, tiene un momento durante el ciclo menstrual que se conoce, recapitulando, al final pues de un periodo, de una menstruación, inicia pues la fase, el periodo, el ciclo menstrual finaliza con la menstruación. Después del último día de la menstruación comienza el nuevo ciclo menstrual. 14 días después de la última menstruación normal, 14 días después, es el periodo fértil o la etapa fértil de la mujer, que corresponde a 5 días específicamente. Hay un día propio donde se da o donde están las condiciones adecuadas para poder darse la fertilización
del óvulo. Ese día es el día 14, 14 días después del último día de menstruación. Entonces, se consideran 5 días porque ahí está el día 14 y se cuentan 2 días hacia adelante y 2 días hacia atrás por cualquier modificación. Entonces, esos 5 días son los conocidos como los 5 días de periodo fértil, en el cual pues la mujer tiene cambios en la temperatura, hay un aumento ligero en la temperatura, hay también una modificación en el moco cervical, en el cual pues se puede evidenciar al ser pues tocado, y este pues cambia las características del moco cervical, hay mayor productividad de este moco cervical y pues la libido, el deseo en la mujer es más intenso, es intenso en estos 5 días. Es decir, que la libido en la mujer depende de un proceso hormonal y el hombre pues no, en el hombre es diferente la situación. El hombre siempre es fértil, la mujer no. Ahora, este método o este conocimiento nos ha servido pues para diferentes métodos a la hora de tratar pues la infertilidad en la mujer. Eso nos permite conocer cuáles son las fechas fértiles en una mujer, las cuales van a variar de acuerdo a los patrones que se dan en el ciclo menstrual. Porque pueden haber alteraciones hormonales que provoquen alteraciones en el ciclo menstrual, tales como 2, 3 meses sin ver menstruación, por ejemplo, o 2 o hasta 3 menstruaciones en un mismo mes. Y esas ya son alteraciones hormonales que por ende son también alteraciones en la fertilidad. Pero esos son conocimientos pues que ustedes van a ir adquiriendo más adelante y que tal vez los vamos a tocar durante este proceso de estas primeras clases. Pero, porque lo que me interesa ahorita es que conozcamos cómo es el proceso de fertilidad dentro del hombre como en la mujer. Entonces, después de la fecundación, entramos y que se da la formación del cigoto, entramos en un proceso de segmentación. Esta segmentación no es más que la subdivisión de esa unicélula que fue la inicial, la segmentación pasando por diferentes procesos hasta pues conformar ya un embrión. Ese proceso se le conoce como la segmentación. La segmentación, la fecundación como tal, se lleva a cabo en las trompas uterinas. La trompa uterina pues tiene diferentes subdivisiones o diferentes segmentos en los cuales pues se dan estos procesos, pero el proceso de fecundación como tal se da específicamente en la ampolla uterina. Vamos a ver cómo hay una porción uterina, hay una porción del istmo, hay una porción de fimbrias. Entonces, pero el propio lugar donde se da la fecundación pues es la ampolla uterina. Entonces, la fecundación como tal no se da en el útero, se da en la trompa uterina. La implantación del ovocito fecundado, ese sí se da en el endometrio, que es ya la parte interna pues es la parte interna del útero. La primera, lo inicial es la ovocito, perdón, es el cigoto. La siguiente etapa es la de mórula. La siguiente etapa es de blastocito.
Mórula es un proceso en la trompa uterina. Fecundación y el origen de la primera célula, que es el cigoto, es en la trompa uterina. Blastocisto ya es la forma como se implanta en el endometrio. Y esto pues es el desarrollo primario, el desarrollo temprano del embrión. Aquí estamos viendo es de lo que estábamos hablando, cómo se da la captación de un ovocito que ha sido liberado desde el óvulo, desde el ovario, perdón, y entra a través de las fimbrias y a través del istmo llega hasta la zona de la ampolla, donde este es fecundado. En la zona de la ampolla sigue viajando como en la forma de mórula, y cuando ya obtiene la forma de blastocisto es como este se implanta dentro del endometrio. Es lo mismo que estamos viendo a este nivel. A medida se va desarrollando, van las diferentes etapas, es que se va formando pues el embrión, y luego pues en la etapa de feto, cuando ya va adquiriendo las características que lo van a hacer pues un recién nacido. Es habitual pues dividir el desarrollo humano en los periodos pues en los periodos antes del nacimiento, y por ende también los periodos postnatales, que quiere decir pues después del nacimiento. El desarrollo de un ser humano pues desde cigoto hasta el nacimiento se divide pues en dos periodos principales, que son el periodo embrionario y el periodo fetal. Los principales cambios acaecidos antes del nacimiento son estos que estamos viendo en estas tablas. Estos son los cambios que vamos a ver en el desarrollo pues del embrión por una parte y del feto en otra. Lo que nos revela pues son los diferentes avances que vamos a ver tanto en las primeras semanas, que las donde hay mayor relevancia desde la primera hasta la octava semana. Eso es lo que conocemos como la etapa de embrión. Bueno, de la tercera etapa, de la tercera semana a la octava es el periodo embrionario. En las primeras 2 semanas es un cigoto y es un blastocisto. En el momento en el que vemos la subdivisión de un embrioblasto y de un trofoblasto, ahí estamos ya iniciando la etapa de embrión, que es aproximadamente la tercera semana. Hasta la octava semana, es tercera a octava semana, estamos hablando de un embrión. De la octava en adelante estamos hablando de un feto. A lo largo a lo largo del periodo fetal, pues los tejidos, los órganos se van a ir diferenciando, van a ir creciendo este ser, y van a ir aumentando pues el ritmo del crecimiento del cuerpo humano de este futuro recién nacido. El desarrollo precoz va a irnos describiendo diferentes diferentes tiempos en que necesita pues el embrión para desarrollar todas las características morfológicas que lo hacen ser un ser viviente. En el estadio 1, lo primero pues es la fecundación, y a medida vamos avanzando hasta un estadio 23, más o menos, es donde estamos viendo que es donde termina el periodo embrionario.
y a partir de más o menos aproximadamente en el día en el día 56 aproximadamente es cuando estamos terminando un periodo embrionario. A partir de que es aquí el periodo, el estadio número 23, aproximadamente al 56 días, es que estamos hablando de un periodo, un periodo embrionario, y luego pues comenzamos con un periodo de fetal. La viene a representar aproximadamente, este es un periodo que lo estamos representando en meses lunares, como si fueran pues 2 meses y medio aproximadamente. Las fases más críticas, esto eh, trato de dar lo más relevante, porque no es parte de la clase esto. O sea, esto, como les decía, esta es una introducción. Ya veremos paso a paso todo esto. Las fases más críticas del desarrollo ocurren durante el primer trimestre, las primeras 13 semanas. Ahí es cuando se produce el desarrollo embrionario y también el desarrollo fetal precoz. Fetal precoz quiere decir que es un paso, es un momento casi no definido en que deja de ser embrión y se convierte en un feto. Pero las etapas más complejas, más difíciles o donde pueden haber alteraciones es en ese momento, en las primeras 13 semanas. O también decimos en el primer trimestre. La etapa 1, solo para recapitular, que las etapas del desarrollo embrionario tenemos una etapa 1 que es la del cigoto. Es decir, en la cual pues se da la liberación del óvulo, la espermatozoide que lo fecunda, y en ese momento pues comienza la fecundación. La etapa 2 pues es el desarrollo del embrión. A partir del comienzo de la división celular que se genera en el cigoto, que va a dar pues la segmentación, el periodo de subdivisión celular, pues van a dar el paso después de una célula a 2 células a 4 células. Después de un desarrollo de 4 células, estamos en la etapa número 3 y ya no es un cigoto, sino que es una mórula. Y esto pues estamos hablando aproximadamente de un cuarto día del desarrollo, y el embrión pues comienza a alcanzar, la célula, con la célula totipotencial comienza a alcanzar el estadio pues de mórula, que es una estructura que contiene ya un número elevado de células que se van a ir compactando. Una mórula, estamos a este nivel, más de 4 células, las cuales pues se van a ir compactando, y a medida pues van a seguir aumentando en número y generando pues más células, pasando a una etapa 4 del desarrollo, que es la etapa donde se forma el blastocisto. El blastocisto pues es la última etapa del desarrollo del desarrollo inicial, porque a partir de aquí es cuando comienza a llamarse embrión. Es el momento que permite la penetración en el endometrio. Esa penetración se conoce como la implantación. Aproximadamente estamos hablando pues del quinto o del sexto día del inicio después de la ovulación, y es cuando el embrión pues alcanza ya su estadio de blastocisto, que es la separación pues de células que van a ser las que desarrollen
el embrión como tal, que es el embrioblasto, y también la diferenciación del trofoblasto, que a futuro será la placenta, es decir, el medio de nutrición para esta futura persona. Y así estamos viendo los diferentes estadios ya del embrión. Estas son diferentes tomas de un embrión en formación. Aproximadamente a partir de la 8ª semana ya estamos hablando pues de un feto aproximado. Ya un feto que ya es una etapa pues más tardía del desarrollo embrionario. Y bueno, el ganador, el ganador es, o sea, la fecundación. Ya hablando pues de un periodo postnatal, que es el que se da después del nacimiento, pues ahí pues ya avanzábamos las diferentes etapas, como son la etapa del lactante, que es el periodo pues más temprano de la vida extrauterina, cubre pues aproximadamente el primer año del nacimiento, del 28 días al año, porque los primeros 28 días es recién nacido o neonato. Los lactantes con un mes de edad, bueno, esos son los neonatos, pues. La transición desde la vida uterina hasta la vida extrauterina va a requerir de numerosos cambios cruciales, que son especialmente en sistemas como el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. Sistema cardiovascular porque en el desarrollo embrionario no era necesario que el corazón enviara sangre hacia los pulmones para oxigenarse. ¿Por qué? Porque a través de la placenta el feto en formación, el embrión también, pues recibía una sangre oxigenada. Entonces no necesita mandar sangre el corazón hacia los pulmones. Por ende, hay dos comunicaciones importantes. La comunicación, el conducto arterioso que se da entre la arteria, entre el callado de la aorta y la arteria pulmonar. Hay una comunicación pues que permite un paso de sangre entre ellos porque no es necesario que vaya a los pulmones. También hay otra comunicación en el corazón, al interior del corazón, específicamente en las paredes de me olvidó el nombre, de las aurículas. En el tabique interauricular hay una ventana que se llama la ventana oval. Pues estas estructuras al nacimiento todavía están permeables, pero cuando el niño nace, esas estructuras comienzan a obliterarse, es decir, a taparse. El conducto arterioso termina siendo un ligamento, que se llama ligamento arterioso, y la ventana oval termina cerrándose porque tiene una válvula, la válvula de... Se me ha olvidado el nombre, búsquenla, no estoy seguro si es la válvula de Tevesio, creo que no, pero es una válvula que cierra la ventana oval, que es una comunicación natural en las paredes de la interauriculares. Entonces, estos cambios se dan que inician al nacimiento. Así también a nivel pulmonar, cuando el niño nace y toma su primera bocanada de aire, porque necesita oxígeno, el niño pues toma su primera bocanada de aire. En ese momento, cada uno de los alvéolos pulmonares se llena de aire y comienza la respiración natural. Pero se necesita que un líquido lubricante que se llama el factor surfactante esté presente en cada uno de esos alvéolos pulmonares para que se pueda dar la respiración. Pues estos son algunos de los cambios que inician inmediatamente el niño nace. Si el niño, pues el neonato, sobrevive las primeras horas tras su nacimiento, las posibilidades de vivir son muy elevadas. A medida pues en estas etapas, en la etapa de lactancia, el cuerpo va a crecer con mucha rapidez, la longitud corporal pues va a aumentar, va a duplicar el tamaño del nacimiento al primer año. El niño tiene que haber duplicado
el tamaño que tenía pues al nacer. El peso corporal tiene que triplicarse al final del primer año. Es decir, que si el niño al nacer pesó aproximadamente 45 libras, pues a medida del primer año, pues él tiene que ir duplicando o casi triplicando el peso con el cual pues ha nacido. Hacia el primer hacia el primer año de edad, pues la mayoría de los lactantes también ya presentan sus primeros dientes. Ya hay presentes en las arcadas dentarias 6 o hasta 8 dientes en la boca de este niño. En la niñez, pues el periodo que transcurre desde la lactancia hasta la pubertad, siguen apareciendo más dientes, los dientes caduceos o dientes de leche, caduceos, o también se les conoce como dientes deciduos, que más tarde pues van a ir siendo sustituidos por los dientes permanentes. Durante pues la primera niñez se da pues la osificación de algunos de los huesos largos principalmente, comienzan a osificarse. Por eso, por eso en la niñez las fracturas se conocen con el nombre de fracturas en tallo verde, porque los huesos son principalmente más cartílago que hueso. Eh, el ritmo a medida va aumentando el niño, pues el ritmo de crecimiento va a ir disminuyendo. Para en la pubertad se da una aceleración en el crecimiento. Por eso es muy común, vemos niños que no crecen, o vemos niños, como decimos popularmente, chaparritos, pero al llegar a los 10, 12 años, pegan un estirón, como se dice de forma coloquial. Es un proceso normal del desarrollo. Luego, llegando a una pubertad, vamos a ver pues que es cuando el ser humano adquiere las capacidades funcionales de procrear. Son las etapas del crecimiento, o como decimos también coloquialmente, la etapa pues del desarrollo. En las mujeres, que son las que presentan las primeras señales de desarrollo, los signos de pubertad pues se van a ver tan temprano como a los 8 años de edad. En los hombres pues esto es más tardío. Esos cambios los vamos a ver, o los cambios que señalan la pubertad, los vamos a ver aproximadamente a los 9-10 años. En la mujer pues cambia la contextura física, aumentan las caderas, aparece el busto, comienza a cambiar su voz, se hace más suave o más fina. Aparece las características femeninas, como hablábamos, de pechos, caderas. Puede aparecer la menarquia, o sea, la primera menstruación. En el hombre pues comienza el vello facial, comienza a aparecer el vello púbico, igual también en la mujer comienza a haber vello púbico, vello axilar. El hombre pues cambia su voz, su cuerpo pues crece, se vuelve pues más fuerte, en fin, los cambios por los que ustedes ya pasaron, no se los voy a explicar yo todos, ya ellos pueden. Y luego pues llegamos a la etapa de la adultez, ¿verdad? Y por supuesto la vejez. Algunos pues estamos en el limbo entre adultez y ya la vejez. El crecimiento pues y la madurez se obtiene a estas etapas, ¿verdad? Que se alcanzan a partir pues de los 18 años, 18 a 21 años. A los 21 todavía se puede crecer un poco. En esta etapa pues también la osificación y el crecimiento se van a completar, y vamos a ver pues que ya a estas edades pues estructuras que todavía no estaban completamente osificadas o soldadas como tal, como hablando de un hueso sacro, como hablando de fontanelas, bueno, sí, fontanelas todavía ya están completamente osificados, huesos púbicos, en fin. Y también pues a este momento en la edad adulta pues el desarrollo del cerebro
está casi completo, aunque todavía sigue pues evolucionando. Y todavía hay la posibilidad de aumentar el volumen de materia gris. Y como ya sabemos, materia gris o sustancia gris a nivel del cerebro es sinónimo pues de cuerpos cerebrales o de cuerpos neuronales o la neurona como tal haciendo sinapsis con otras neuronas. Entonces, por eso es que decimos que puede todavía aumentar el volumen de la materia gris. Hace poco les hablaba de la teratología. En, en una forma de estudiar la embriología ya con una orientación clínica, que es el estudio pues, de los embriones y de las situaciones que les afectan, vamos a hablar pues de la teratología como una rama de la embriología y también de la patología que va a analizar, a estudiar las alteraciones que se dan en el desarrollo. La embriología pues estudia los diferentes estadios o los cambios estructurales que experimenta el ser humano desde la fecundación hasta hasta el nacimiento, la embriología. La anatomía estudia todo este contexto, desde el nacimiento pues hasta la muerte de esta persona, ¿verdad? Pero la teratología evalúa las alteraciones que se dan en el desarrollo embrionario. A eso se limita la teratología. Esta rama pues contempla los diferentes factores genéticos, ambientales o ambos que pues alteran el desarrollo normal y pues son los que provocan las malformaciones congénitas, que como vuelvo a repetir, son la principal causa de muerte en las primeras etapas del nacimiento, como lo son el recién nacido y también pues el lactante. Comprender estas malformaciones congénitas que hoy también son un poco más frecuentes, eso pues nos permite explicar las diferentes bases embriológicas de las malformaciones congénitas que a medida pues han logrado desaparecer algunos tabú que había en los padres, porque se pensaba que estas situaciones eran secundarias a brujería, a diferentes situaciones que tampoco quiero entrar en detalle porque no forman parte de nuestra clase. Pero lo que ustedes han oído pues de situaciones de males en trabajos, maldad, en fin, pues casi siempre va a tener una base explicada pues por la teratología. Los profesionales sanitarios, ¿verdad?, que conocen pues las malformaciones congénitas más frecuentes y por ende los fundamentos embriológicos, abordan pues situaciones importantes, excepcionales, pues con confianza, en lugar pues de hacerlo pues con sorpresa, porque esa es parte de nuestra formación como médico, poder solventar las dudas de nuestros pacientes y explicarle las situaciones pues que está viviendo. Por ejemplo, podemos ver situaciones como una malformación en una arteria renal, por ejemplo, en un paciente. Esto puede conllevar a que no haya un buen desarrollo de un riñón, y si no hay un buen desarrollo de un riñón a nivel embrionario, esto va a provocar que este recién nacido y este niño en formación a temprana edad se le diagnostique una insuficiencia renal debido a una malformación de una arteria renal. Y no es consecuencia de un mal o de una situación pues
manipulada por el hombre. Yo espero no herir conocimientos o creencias con lo que estoy explicando, pero recuerden que estamos hablando desde un punto de vista médico y esto no da pauta a a debates sobre si existe la maldad, si existe la brujería, si existe, porque no es un tema que tenga que ver con nuestra materia. Espero que se comprenda esa situación. Ya las creencias propias, este es otro pisto. Yo estoy hablando desde el punto de vista médico y científico. Sigamos. Entonces de eso habla pues la teratología. Eh, Cubre pues en sí pues los términos de embriología, cubre la laguna existente entre el desarrollo prenatal y también la obstetricia, la medicina perinatal, la pediatría y la anatomía clínica. Esa es la gran importancia de los estudios embriológicos y de también tener conocimientos de teratología. Desarrolla conocimientos relativos al comienzo de la vida y a los cambios que se producen durante el desarrollo prenatal. Eso es embriología. Tiene también un valor práctico para comprender las causas de las variaciones en la estructura humana. Todo eso, para eso sirve la embriología. Aclara la anatomía con orientación clínica y explica las razones por las cuales aparecen las relaciones anómalas, normales y anormales. Y por ende, apoya la investigación y la aplicación de las células pluripotenciales en el tratamiento de ciertas enfermedades crónicas. Lo tan de moda que está ahorita del uso de las células madre. Por supuesto, algunos lo están usando de una manera charlatana, que no tienen nada de fundamento médico, sino que simplemente es una charlatanería para engordar bolsillos o generar pues ingresos pues de forma fraudulenta y por ende no éticos. Entonces, todo esto pues nos ayuda a atender a la madre. Los médicos pues también ayudamos a cuidar la salud del embrión, la salud del feto, y eso pues es gracias a los conocimientos de embriología. Eh, el papel tan importante del pediatra, del neonatólogo y del ginecobstetra pues son trascendentales para la salud de esta futura persona que está pues en formación. Por supuesto, pues algunos van a tener que presentar pues malformaciones congénitas que pueden estar secundarias a alteraciones del desarrollo y que pueden también presentarse con alteraciones al nacimiento como las hernias diafragmáticas, espina bífida y también pues las más estrepitantes como son pues las cardiopatías congénitas. Ahora, las teorías que se proponen en cada época ofrecen explicaciones basadas en los conocimientos y la experiencia de los investigadores de esa época, aunque no debemos considerar las teorías finales y definitivas, tenemos que agradecer esas ideas en lugar de despreciarlas. ¿Qué quiero hacer con esto? Ustedes van a encontrar diferentes literaturas y lo que se consideraba como la realidad o el conocimiento final en cuestiones de embriología, el tiempo ha venido o ha permitido desmentir algunas situaciones, desvelar otras situaciones, aclarar otras situaciones. Por ende, pues no se pueden desechar conocimientos que se obtuvieron al inicio con los conocimientos que tenemos pues hoy en día. Como aspecto histórico, todas las culturas se han interesado por el conocimiento del desarrollo humano. La forma en que nos formamos en el vientre, la forma pues como nacemos, así pues también como algunos embriones, como algunos fetos tienen un desarrollo pues anómalo y diferentes autores a nivel de toda la existencia, ellos pues han generado respuestas
sobre los motivos de las malformaciones congénitas, algunos con una fundación o con una base científica, algo otras con conocimientos mágicos religiosos. Pero todas pues hay que considerarlas como válidas para su época, pero más no aplicable en nuestra época. Y así pues vemos cómo se representaba la vida en diferentes etapas, y esta por ejemplo son grabados pues de Leonardo da Vinci, en relación pues a cómo se formaba pues la vida. También pues eh, se consideraba, por ejemplo, en algunas que el espermatozoide del hombre iniciaba como una miniatura, y dentro del útero él pues aumentaba de tamaño, y ya grandote es que penetraba pues al ovocito, y así es como se contenía pues el ser humano de una forma en miniatura antes pues de entrar al óvulo, y luego pues crecía. Y así pues diferentes posturas en relación a eso. Pasando pues de toda la situación del desarrollo humano normal, pasamos a la genética y el desarrollo humano. Y aquí pues hablamos sobre la teoría de las especies de Charles Darwin. Yo creo que esto ya lo tuvieron que haber visto ustedes anteriormente, y que es el origen pues de todas las especies. Y ahí pues se va destacando la herencia, la variabilidad de los diferentes miembros de una especie, y que tiene que ver pues con la evolución. También pues hay la teoría de Gregor Mendel, en la cual pues la herencia genética es parte también pues de que es esta es parte también pues del desarrollo y de la evolución pues del ser humano. Pero todos estos conocimientos pues tardaron años en comprenderse, y por ende pues sentar las bases de los principios en el desarrollo del ser humano. Y así pues diferentes teorías como Walter Sutton, Teodoro Boveri, estos eran seguidores de las teorías de los conocimientos de Mendel. ¿Qué más? Ya cuando comenzaron a hablarse por el 2023, perdón, 1923, comenzó a acuñarse los términos de cromosomas, que eran parte pues de una cadena helicoidal que es pues el ADN, y ahí teníamos pues dos tipos de cargas genéticas, ¿verdad? Que están relacionadas pues con los cromosomas, que son 46 cromosomas, pero en las células totipotenciales como lo son el ovario y el espermatozoide, pues eran con la mitad de carga genética, o sea 23 cromosomas cada uno, que al juntarse pues hacían lo que estamos viendo aquí, o hacían pues los 46. Allá por el 53, no sé qué eran ellos realmente, eran, no les puedo decir genéticos porque no lo tengo registrado así. Dos científicos, Watson y Crick. La teoría de Watson y Crick, estos son los que dieron las bases sobre el ADN, cómo está conformada por aminoácidos esenciales y no esenciales, los cuales pues según la combinación de estos pues generan los tejidos. Creo que a grandes rasgos es lo que nos interesa conocer. Luego pues hablamos de la biología molecular, el desarrollo pues humano, en la cual pues los rápidos avances que se han producido en el campo de la biología molecular pues van aumentando o han permitido la aplicación de diferentes técnicas en las cuales se manipula el ADN recombinante, y esto pues nos ha ido permitiendo la hibridación genómica, los modelos quiméricos, ¿verdad? Modelos
Quiméricos se refiere a modelos de organismos no existentes, por decir así, pasando por los ratones transgénicos, la manipulación de células madre y llegando pues hasta las terapias genéticas hoy en día. En estos pues se usan frecuentemente en los laboratorios de investigación, se trabaja con estas teorías para resolver diferentes problemas con la regulación genética, la morfogénesis, la expresión temporal, la región temporal y regional de genes específicos, en fin, de mejorar las especies o poder tratar pues enfermedades. Los últimos años han servido pues para comprender los diferentes genes y genes pues específicos que determinan un embrión. Y estos pues pueden generar un desarrollo normal o un desarrollo patológico. Eh, Pasando también por las etapas de clonación, que es otra situación que tiene mucho que ver con la ética médica, en la cual pues ya hay trabajos de clonación pues con especies animales, y pues se especula que ya hay clonaciones de células de personas como tales, de hombres. Las células madres embrionarias humanas pues son células totipotenciales, y estas pues tienen la autorrenovación y se pueden diferenciar en tipos celulares especializados, incluyendo los mismos gametos artificiales. Eh, eh, digamos pues que los estudios avanzados nos han podido determinar cómo los diferentes tejidos tienen la capacidad de regenerarse, a excepción de el tejido nervioso, pasando por enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, las cardiopatías congénitas. Pues son diferentes abordajes que la ciencia pues todavía está en deuda. Y esta pues solo la traigo para que los términos de plano medio, plano sagital, plano frontal, plano transversal, también los vamos a utilizar en embriología. Vamos a ver que hay diversos términos para indicar posición, para indicar dirección, y pues los diferentes planos como tales. Todas las descripciones pues están fundamentadas en la suposición de que el cuerpo humano siempre está en posición erecta o en una posición ortostática. Yo espero que eso no se les olvide. Y la descripción de una posición ortostática. Los términos de anterior o ventral y posterior, pues, y anterior o ventral y posterior o dorsal, son utilizadas para describir las partes anterior y posterior del cuerpo, o también pues de los miembros, así como las diferentes relaciones que tienen con las otras estructuras. En la descripción de los embriones vamos a utilizar términos como dorsal y términos como ventral. Esto es dorsal, esto es ventral. Esto es cefálico, esto es caudal. Esto es lateral derecho, esto es lateral izquierdo. Vamos a ver también términos como superior e inferior, que se refiere a caudal y cefálico. También pues hay otros nombres que tienen que ver con el cráneo, por ejemplo, donde nos ubicamos en la parte anterior, y a eso se le conoce como la superficie rostral, porque es donde se va a desarrollar el rostro. También las superficies caudales, que ya lo hablábamos, y las cefálicas, que tienen que ver pues con la cabeza como tal. También son términos importantes los orígenes y las inserciones. Principalmente eso. Y bueno,
nos quedamos ahí. Nos quedamos con esa clase. Yo voy a subir la próxima clase de embriología pronto. Y a medida vayamos viendo, las vamos a ir compartiendo pues en el portal del estudiante, la plataforma Moodle. Entonces nos vamos a quedar hasta acá, hablando pues sobre embriología. Como les vuelvo a repetir, esto simplemente es una introducción a la embriología. Entonces, espero haya servido como introducción y luego pues comenzamos a ver las primeras semanas del desarrollo embrionario. Ok, chicos, estamos en contacto, se les aprecia mucho, estudien bastante. Ok, ok.